el hospital universitario tiene un papel central de referencia en el Sistema Nacional Integral de Salud y fundamentalmente teniendo en cuenta que en él debe concentrarse todo lo que tiene que ver con la alta tecnología, con los institutos de medicina altamente especializada y no solo manejar lo que hoy la ciencia tiene como respuesta sanitaria, sino también ser un lugar donde concentrar los esfuerzos de investigación, de innovación y de tratamiento de todo lo que va avanzando, el avance que ha tenido la medicina en nuestro país. Por lo tanto, tiene un papel fundamental, probablemente sea importante que sea necesario un marco legal que le dé un rol al hospital universitario dentro del Sistema Nacional Integrado de Salud. Las fórmulas para esto no son las de pensar que el hospital universitario sea un prestador integral. El hospital universitario tiene un papel de prestador de tercer nivel de referencia nacional y por lo tanto los mecanismos de financiamiento tienen que ser diferentes a los que tiene el sistema de salud hoy. Por ejemplo, debe necesariamente que tener un financiamiento para todo lo que sea institutos de medicina altamente especializada, los que existen y algunos que seguramente haya que generar para dar respuesta a problemas sanitarios emergentes. En segundo lugar, porque para tener un hospital que tenga institutos de medicina altamente especializada, hay que tener también un hospital general de soporte que permita que estos institutos funcionen en el marco de un hospital general. Y esa parte del hospital general podría estar en condiciones de atender a la población que requiera hospitalización en un área del país, y es obvio que por un tema de accesibilidad esa área puede ser una parte del área metropolitana que sea atendida conjuntamente con el Hospital Maciel, con el Hospital Pasteur. El Hospital de Clínica podría ser otro efector de segundo y tercer nivel para la administración de servicios de salud del Estado. Un poco ya lo explicaste, pero ¿por qué no se integró, cuando se hizo la ley, al Hospital de Clínicas? Bueno, primero porque la ley 18.211, que es la ley de creación del Sistema Nacional Integrado de Salud, ahí se establece, hay un capítulo muy grande, un apartado muy grande de la ley, que hace referencia a las redes integradas de servicios de salud. Y allí está comprendido naturalmente el hospital universitario dentro de lo que es las redes integradas de servicios de salud. Pero probablemente por el conjunto de cometidos que un Sistema Nacional Integrado de Salud le tiene que dar a un centro de referencia nacional en un país chico, con población pequeña, como es el Uruguay, hubiera sido muy positivo que hubiera habido un capítulo, un apartado de 2 o 3 artículos, donde dejara bien ubicado cuál era el papel del hospital universitario. Esa fue una omisión que se tuvo. Yo no tengo problema, habiendo sido partícipe de ese proceso de conducción del sistema, que se tuvo en el sistema de salud, y creo que hay que buscar la manera seguramente sería positivo reparar eso con un proyecto de ley, una vez que el proyecto de hospital universitario, sus nuevas funciones, su refuncionalización de planta física y todo lo que está trabajando en la universidad esté definido, quizás un proyecto de ley que ubique al sistema de salud, al hospital universitario en el sistema integrado de salud, sea una cosa positiva. Eso no quiere decir que el hospital universitario tenga las mismas reglas de juego que tienen el resto de los prestadores del sistema de salud. ¿Y hay voluntad política para integrarlo en el... Yo creo que sí, que el presidente de la República, yo no hablo ahora por el gobierno, por el lugar donde yo estoy trabajando ahora. Yo tenía voluntad política de todos los partidos, o sea, si está... Sí, yo creo que para empezar hay de parte del gobierno, del presidente de la República, que es un hombre que forma parte del hospital universitario desde su trayectoria docente. Creo que hay una fuerte convicción del Poder Ejecutivo en cuanto a contar con el hospital universitario en el Sistema Nacional Integrado de Salud. De hecho, cuando Venezuela en otras épocas ofreció un apoyo a Uruguay, una de las cosas que colocó, yo en ese momento era viceministro de Salud, que colocó como eje el presidente Tabaré Vázquez en su primer gobierno, fue 20 millones de dólares para el hospital universitario, que se terminaron colocando en un área de la funcionalización de la planta física sin pensar en una reingeniería y un redireccionamiento del hospital universitario adecuado al momento que tiene la medicina hoy, a las características demográficas, epidemiológicas que tiene el sistema de salud.
¿Qué rol debería cumplir el Hospital de Clínicas en este sistema? Bueno, lo he dicho varias veces, pero lo vuelvo a decir, el de ser un hospital de referencia nacional para manejar en la alta tecnología la innovación, o sea, un rol de ser el vértice de una red asistencial que tiene niveles de complejidad diferentes y que la alta complejidad no la pueden manejar de manera igual todos los servicios de salud, sino que en un país chico, con poca casuística por la población que tiene, es muy importante que esa alta tecnología esté concentrada en un centro de referencia nacional como es el Hospital Universitario, y como lo fue en otro momento de la medicina, en la década del 60, donde en el Hospital Universitario se innovaba y se hacían una cantidad de cuestiones.